Pues ahí está el asunto. No sé si quisieras agregar algo más, Denise, de la cumbre, o agregamos algo que está de una u otra manera relacionado con lo que Quito ha subrayado, que es el tema de los derechos humanos, igual que Sergio y Lorenzo, relacionados con la declaración de Felipe Calderón. Ayer la Suprema Corte de Justicia analizó un caso y lamentablemente este caso se agotó en sí mismo y la Corte desechó la investigación que le solicitaba una persona que enviudó a partir del asesinato de su marido en un retén militar, y por los laberintos de la Corte, al final de cuentas, no entró en materia porque consideró que no tenía la personalidad jurídica para hacer ese reclamo ahí mismo en la Corte. Pero no entró, bueno, al final de cuentas se cerró la puerta para que en esa sesión de ayer y las posteriores pudiera la Corte discutir y eventualmente pronunciarse, o como uno esperaría, se pronunciara sobre el tema del fuero militar y qué debe hacer nuestro país frente a violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de población civil. El gobierno mexicano ha sido reticente a más no poder a las recomendaciones internacionales, empezando por el examen periódico universal de Naciones Unidas, que le puso, entre otros puntos, y México no aceptó. El gobierno mexicano, la representación del gobierno mexicano, en este caso en la figura de Fernando Gómez Montt, no aceptó el tema de la revisión del fuero militar para efectos de violación a derechos humanos de civiles. Se fue esta oportunidad ayer en la Corte, por lo que acabo de mencionar, aunque bueno, como me dijo José Ramón Cosío esta mañana en la entrevista que sostuvimos con él sobre el tema, pues ojalá que el Congreso entre a revisar ese tema y a ver si a la Corte le llega otro caso particular que le dé materia para discutir el fondo de un asunto tan trascendente como este, Denise. Sí, una breve reflexión final sobre la cumbre y después hablaré del asunto de la Corte. Mira, Carmen, me parece que a Felipe Calderón le interesaba recibir una palmada en la espalda en la cumbre por parte del gobierno de Barack Obama, una palmada que recibió. Obama usó el mismo lenguaje que ha usado Felipe Calderón en este tema, refiriéndose a cómo las verdaderas violaciones de los derechos humanos son cometidas por los militares. Y en ese sentido fue muy conveniente que saliera en una magistral coincidencia la información sobre el atentado contra el presidente. Felipe Calderón ha construido una narrativa en Estados Unidos que quiere seguir promoviendo el presidente valiente, osado, audaz, que puede ganar la guerra y necesita más ayuda estadounidense para lograrlo. Pero el reportaje del New York Times pone en tela de juicio esa postura calderonista, porque sugiere que la guerra es mucho más compleja de lo que se ha querido reconocer, que no van a bastar más helicópteros, más militares, más aprehensiones, más sangre en el suelo. La verdadera batalla que el país tiene que librar se encuentra en la construcción del Estado de Derecho, en un país donde funciona de manera intermitente y selectiva. El New York Times está preguntándose al final del día, con ese reportaje publicado hoy en primera plana, de qué sirve apresar más capos si siguen operando desde la cárcel. Y de ahí que quizá la reflexión fundamental, Carmen, sea la de el imperativo de repensar el enfoque que ha predominado en esta guerra y poner más énfasis en la remodelación del sistema judicial, del sistema penal, y reconocer el tema de la impunidad prevaleciente, así como la importancia de combatir. Y en ese sentido, la posición de la Corte es criticable porque contribuye a perpetuar el clima de impunidad. Desafortunadamente, al no entrar de fondo al tema del fuero militar, en la medida en la que los militares violan derechos humanos y no son sancionados, eso va a ir reduciendo el apoyo público a esta guerra que el gobierno intenta ganar. Y si la impunidad abarca hasta el ejército, erosionará la credibilidad que ha logrado mantener entre la población. Y si en los círculos castrenses suceden crímenes sin castigo, pues va a ser imposible construir el Estado de Derecho. Y me parece que la criminalidad no se puede combatir con más criminalidad, y lamentablemente la Corte, al no entrar de lleno a este asunto, pues está contribuyendo a perpetuar esa situación, Carmen. Pues ahí está uno de los temas, sin la menor duda. Bueno, pues hay más asuntos esta mañana, varios, que ya nos va a dar tiempo mucho de abordarlos, pero está un tema que ha generado enorme preocupación entre los grupos
de defensores de los derechos de las mujeres, y yo quisiera escuchar su punto de vista sobre este otro tema. Hoy inician las audiencias públicas sobre la llamada ley antiaborto en Querétaro, y bueno, nos obliga a detenernos en ello porque ya llevamos 15 estados, si no me equivoco, de la República que han modificado sus constituciones y se han visto retrocesos importantes en materia de derechos reproductivos de las mujeres. El caso de Guanajuato, por ejemplo, es gravísimo porque ahí, bueno, pues incluso se han eliminado causales como la de la violación, y otros casos en el país que están colocando, pues para efectos prácticos, una situación muy interesante en donde se ha visto la alianza del PAN y el PRI en los últimos meses para modificar juntos las constituciones locales. Y bueno, pues para efectos prácticos hoy empieza la consulta en el caso de Querétaro, una consulta pública. Nos informa Eric Pacheco, que es nuestro corresponsal allá, que van a participar por lo menos 52 organizaciones, y ahí están los Caballeros de Colón, el Movimiento a Favor de la Vida, y van a discutir varias cosas, entre otros el momento en que inicia la vida. Y bueno, nos coloca como país en la necesidad de revisar lo que está pasando en este tema y por lo menos buscar el contraste con lo que ha desarrollado el mundo científico y otras legislaciones modernas en el mundo que hablan del tema, y que bueno, pues para efectos prácticos tenemos también la capital de la República Mexicana con una legislación moderna a este respecto. No sé si para efectos de esta mesa algún comentario, Lorenzo, Denise, Sergio, quieran hacer. Pues Sergio. sí. La reflexión va en el sentido de que, por un lado está el polarizante y angustiante debate y dilema sobre la interrupción del embarazo. Sí. Creo que muy poca gente estaría a favor del aborto, pero la discusión no está solamente en ese punto, en qué momento inicia la vida, sino cómo se contrapone con el derecho a la salud y con el derecho que tienen las mujeres a decidir, a opinar, vamos. Pero trasciendo esa discusión, que habrá tiempo la próxima semana, espero, para regresar a ella con mayor amplitud, para señalar cómo ante la imposibilidad de encontrar instituciones que permitan discutir el conflicto entre derechos en México, ya tenemos el primer caso. La semana pasada se anunció en Morelos que se presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentan la Academia Morelense de Derechos Humanos, Fundar y Gire, porque sostienen con un razonamiento jurídico y científico que en el estado de Morelos se violó el derecho de las mujeres y el derecho a la salud. En ese sentido, y para iniciar una respuesta a Felipe Calderón sobre ese reto que lanza, pues señor presidente, basta con revisar los casos que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana para encontrar ejemplos concretos de cómo no se han respetado los derechos humanos en México, y rescato brevemente uno que es paradigmático y que se relaciona con el debate sobre el fuero militar y el papel del ejército. El caso de Rosendo Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos ante una desaparición que inició en el 74, estamos en el 2009, no ha habido institución mexicana capaz de dar satisfacción a esa familia, y el delito de desaparición está considerado como el más grave por la comunidad internacional. Y pues, ¿qué nos tendría que decir Felipe Calderón, señor presidente, ante este caso? Porque pues es muy fácil lanzar un reto retórico cuando no se tiene la evidencia, porque tal vez no le interesa conocerla. O la desaparición de dos dirigentes del EPR reconocida por el propio gobierno, por hablar de los casos que son más notorios en la prensa, pero bueno, están ahí puestos.